Buenos días, hermanos, les invito a buscar en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 5, y luego veremos otros versículos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Luego en el capítulo 8, verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo siguiente, versículo 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y por último, en el capítulo 12, verso 46, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Como ya lo hemos dicho antes, Juan escribe su Evangelio para presentar a Jesús como Dios. El propósito de su escrito es, en cierta manera, complementar, bajo la guía del Espíritu Santo, esa revelación especial de Dios, de modo que los lectores entiendan que el hombre Jesús era el eterno Dios que se encarnó y vivió entre los hombres para salvarlo. Cuando Jesús dice «yo soy», tiene una connotación especial para los oyentes judíos. Esa expresión retrotrae inmediatamente su mente a Éxodo capítulo 3, verso 14, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza diciendo «yo soy el que soy». Ese era el título de Dios, en relación especial con el pueblo de Israel. Yo soy, el eterno, el autosuficiente, el que existe por sí mismo, independiente de todo lo que existe, el principio y el fin de todo. En 7 oportunidades Jesús se presenta como el yo soy en el Evangelio de Juan. Ya vimos la primera de ellas: yo soy el pan de vida. El hambre y la sed representan toda necesidad del ser humano, y Jesús se presenta como el único que puede satisfacer toda necesidad, de tal manera que si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús es el verdadero pan, el pan del cielo que da vida al mundo. En esta segunda oportunidad que el Señor vuelve a mostrar una nueva connotación divina a su persona, identificándose nuevamente con el eterno yo soy. Y yo soy la luz del mundo. ¿Qué es la luz? Se llama luz a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano, o sea, que el ojo humano puede ver. Porque existe una inmensa porción del espectro electromagnético que nuestros ojos no están preparados para percibir, como son las ondas de radio, las infrarrojas, las microondas, la radiación X, la radiación gamma. La luz es forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Es capaz de viajar a través del vacío a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. La luz también es conocida como energía luminosa. Existen diferentes fuentes de luz que las podemos clasificar en naturales y artificiales. El Sol es la principal fuente natural e importante de luz sobre la Tierra. En esta galaxia en la cual vivimos, el Sol es la fuente más importante de luz. En cuanto a las fuentes artificiales, podemos hablar de la luz eléctrica de una lámpara, de una vela, de las lámparas de aceite, entre otras. La luz es emitida por sus fuentes en línea recta y en todas direcciones y se difunde en una superficie cada vez mayor a medida que avanza. Pero si algo en su camino le estorba, se forma una sombra en el sitio donde no pasa, por ejemplo en los cuerpos opacos. La luz fue el primer acto creador de Dios. Sí, en Génesis capítulo 1, versículo 3, lo primero que Dios crea es la luz. Antes de crear las fuentes naturales de luz, Dios creó la luz. 3 días después creó al sol y la luna. Y 4 días después, el quinto día, creó
el primer ojo que pudiera ver la luz. Y recién el sexto día creó al ser humano que está capacitado para entender lo que la luz refleja. Dios es el dador de la luz y Dios será en la eternidad futura la fuente de luz, como lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 23. Ahora, ¿para qué sirve la luz? Bueno, la luz tiene un efecto importante para todos. Gracias a ella podemos ver los objetos, nuestros amigos, las señales, los símbolos, entre otras cosas. Los cuerpos opacos reflejan o absorben parcialmente la luz y gracias a eso podemos verlos y apreciar los colores. La luz a su vez les permite a las plantas y a los animales desarrollar procesos para obtener energía. Los seres humanos también hemos aprendido a utilizarla para alcanzar una mejor forma de vida. La aprovechamos para calentar nuestra vivienda, para cocinar, etc. La luz tiene relación con la vida. Es fuente de energía y de calor. Y si no existiera la luz, habría un frío desolador. El ejemplo es el de un astronauta que, cuando está orbitando alrededor de la Tierra, si estuviera fuera de la nave, la temperatura podría variar en forma brusca en cuestión de segundos, dependiendo que se encuentre frente al Sol o en la sombra de nuestro planeta. Si está a la sombra, la temperatura puede llegar a los 180 grados bajo cero. Ahora bien, si el astronauta se encuentra de pronto de cara al Sol, el calor se hace insoportable, alcanzando los 122 grados. Dice Juan capítulo 1, verso 4 que leímos, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Podemos imaginarnos un mundo en completa oscuridad? Cerremos nuestros ojos y de pronto imaginemos cómo sería vivir en absoluta oscuridad. Las tinieblas tienen en la Biblia una connotación espiritual, de la misma manera que, como vimos, el pan y el agua representan a toda necesidad humana. La luz y las tinieblas son utilizadas como representativa de dos aspectos para todos los seres humanos. Desde el aspecto moral, la luz representa la verdad y la oscuridad representa la mentira. Desde el aspecto espiritual, la luz representa la santidad y las tinieblas el pecado. Por eso el Señor dice que la humanidad sin Dios ama las tinieblas para que sus obras no salgan a la luz. Es que la humanidad está en tinieblas morales y espirituales, y cuando no hay luz, el andar de una persona es inseguro y errante. ¿Y no es así nuestra sociedad? Su andar lo demuestra, errático y contradictorio. ¿Cuál es la norma válida? ¿Quién coloca la vara con la cual medirnos? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Las noticias de lo que vemos diariamente a veces nos provocan un gran asombro por las cosas que los hombres pueden llegar a hacer. La corrupción invade todos los niveles de la sociedad. La violencia es incontenible. La depravación alcanza niveles nunca antes conocidos. Los hombres matan y mueren sin alarmar demasiado a los demás. Hemos naturalizado niveles de corrupción y vandalismo porque simplemente son cotidianos. En esta sociedad los pensadores imponen sus ideas, los violentos imponen la fuerza, las mayorías imponen sus leyes. Las naciones avanzan y retroceden, pisando aquellas cosas que antes defendieron y levantando banderas que antes denostaron. ¿Quién tiene razón? Se levantan por todos lados voces que defienden posturas que hace pocos años atrás eran impensadas. La palabra de Dios fue quitada de todos los lugares en donde había ejercido su influencia. La educación de los hijos está en manos de expertos ateos que conducen a los padres a través de consejos liberales. Ya no corresponde la disciplina y un padre que disciplina a su hijo puede ser puesto preso. La autoridad es cuestionada en todos los ámbitos y niveles. El trabajo ha perdido su nobleza para transformarse en un ámbito de conflicto de intereses permanente. Las protestas sociales han sido elevadas a una posición por encima de la ley. El aborto es legal, la familia ha sido mancillada, el matrimonio ha sido degradado, y todo es relativo. Cada uno puede establecer su propio camino sin que nadie lo moleste. Y como si fuera poco, en muchas iglesias se ha dejado de hablar del pecado para no ofender a los oyentes, y pronto quizás hasta seamos perseguidos si alguna persona se siente ofendida
o discriminada por decirle que su conducta es un pecado que ofende a Dios. En muchos ambientes la religión es retrógrada, los creyentes son tratados como fanáticos, los que se guían por normas cristianas son estúpidos fundamentalistas, los que tratan de explicar el comportamiento humano por principios cristianos son tratados como retrógrados, ignorantes y primitivos que se oponen a una construcción social más participativa, inclusiva, basada en el conocimiento, como la que promueven los inteligentes humanistas. El mundo está sumido en oscuridad y tinieblas. La verdad falta y reina la corrupción y la falsedad. La santidad personal ha dejado su lugar al pecado, el desenfreno y la depravación. El poder imperante y que subyace detrás de todos los gobiernos humanos, cualesquiera que estos sean, de derecha o de izquierda, liberales o conservadores, democracias o dictaduras, es espiritual, oscuro y diabólico. Las personas necesitan la luz porque la luz es vida. Satanás reina en las tinieblas. El mundo entero está bajo su influencia. Sus principados y potestades son gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y ellos promueven la tenebrosidad y la rebelión en contra de Dios, que es la luz. Cuando el Señor Jesús fue entregado, le dijo a sus enemigos: «Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas». ¿De dónde viene la luz? Juan nos responde esta pregunta al darnos una definición de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La luz es Dios, Dios es la luz. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, vino como un rayo de la poderosa luz de Dios que venía a iluminar a toda la humanidad. Juan lo dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios es luz. Dios se acercó a la humanidad en oscuridad para deshacer las obras de las tinieblas. Dios llegaba para que no tuviésemos necesidad de vagar en las tinieblas y encender teas que no alumbran. La luz es verdadera. Por primera vez la humanidad iba a ver la luz en medio de ella, iba a caminar entre ella, iba a establecerse en medio de ella, iba a plantar su tienda junto a la de cada uno. La luz estaba al alcance de todo. El profeta Isaías lo describió muchos años antes. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Han visto una gran luz. ¿Pero qué hicieron las personas con la luz? Los hombres prefirieron las tinieblas y encender sus propias luces. Rechazaron la luz que necesitaban, rechazaron al dador de la vida, a la luz. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la luz reflejó la maldad de sus corazones y la suciedad en sus vidas. La luz revela, la oscuridad oculta. Nadie quiere ser descubierto, por eso buscan la oscuridad de la noche cuando quieren que sus acciones no se vean. Las malas obras llevan a la vergüenza y a la confusión cuando son reveladas de repente. Prefirieron abrazar las malas obras a su corazón y ocultar deliberadamente su rostro de la misericordiosa luz del cielo. La luz ha venido. La responsabilidad recae ahora sobre los que la rechazan. Ellos prefirieron las tinieblas de la ignorancia en lugar de la luz del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Prefirieron las tinieblas de los placeres del pecado en lugar de la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Prefirieron las tinieblas de la muerte en lugar de la luz de la vida. Pero, queridos hermanos, un día esa luz poderosa y eterna iluminó nuestros corazones. Entonces, de manera milagrosa creímos en Él y pudimos ver y decidimos seguirle. Hemos sido extraídos con mano fuerte y poderosa del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de la luz. ¿Y qué le promete Jesús al que le sigue? Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros vinimos a la luz verdadera, y esa luz iluminó nuestros corazones, y ahora esa luz está en nosotros. Y la promesa es que esta iluminación es definitiva, dice: nunca más
andará en tinieblas. Ya no estamos en tinieblas, sean morales o espirituales, tenemos luz. Ya no creemos la mentira porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres, tenemos luz. Nuestros pecados fueron perdonados y podemos alcanzar una vida de santidad y de poder sobre el pecado porque tenemos luz. Y ahora debemos andar en la luz. Nuestros pasos son firmes porque vemos. Nuestro destino es conocido porque vemos. Dice Juan, y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz es marcar una diferencia con el andar de los demás. Ellos andan en tinieblas. El andar en la luz es buscar esa comunión y limpieza constante con Dios. Es andar en la verdad y es andar como Él anduvo. Que en este día podamos agradecer a Dios por haber iluminado nuestras tinieblas y darnos la luz que necesitábamos. Pero recordemos que tenemos esa luz en nosotros y debemos alumbrar para que otros puedan ver y tener lo que nosotros tenemos. Que el Señor nos bendiga en este día especial.